Un gran hermano, un ojo que todo lo ve. Es lo que está saltando también a las portadas de los diversos medios de comunicación después de que pues el presunto espionaje de Washington a las instituciones de la Unión Europea llevara a que todos nos preocupáramos más por algo que muchas personas ya intuían, el que aquellas cosas que están en la red, aquellas cosas que hay en un ordenador, pueden ser vistas por otras personas que no tenemos muy claro, en muchos casos, Natalia, el uso que pueden darle. Menudo nombrecito, además, tiene el proyecto de Estados Unidos, ese prisma, ese ojo bajo el que estamos todos, parece, que usamos algunas de esas grandes gigantes de Internet, Google, Yahoo, Facebook, YouTube, Skype, todos esos tipos de aplicaciones por los que nos ponemos en contacto. Hablábamos de Estados Unidos, hablábamos de nombres como Snowden, salía la CIA, que de verdad que parece una auténtica película, pero es que esta semana, como decías, el periódico Le Monde acusaba también en un reportaje al gobierno francés de recopilar datos a través de móviles y ordenadores de particulares, de ciudadanos normales franceses. Y nosotros nos preguntábamos, ¿se puede hacer eso? Y sobre todo, ¿nos lo pueden hacer aquí en España? Lo preguntamos. 10 de la mañana, 11 minutos. Diego Fajul, buenos días, bienvenido a Aragón Radio. Hola, buenos días. Abogado experto en privacidad de datos de Círculo Legal, ¿verdad? Efectivamente. No sé si con más trabajo que nunca estos días, o al menos con más consultas por parte de clientes o por parte de amigos o de medios de comunicación que le puedan preguntar, señor Fajul, ¿qué es lo que pasa? Estoy seguro cuando navego por Facebook o cuando navego por Twitter. Pues, mirad, es una pregunta interesantísima. En realidad, hemos estado hablando de un montón de cosas ahora en relación con estas revelaciones que se producen con el servicio de inteligencia francés, pero en realidad gran parte de la información que recopilaban estos servicios secretos o que ponían en relación los servicios secretos tiene que ver con datos que nosotros publicamos libremente. Es decir, perfiles abiertos de Facebook, lo que tuiteamos, nuestra actividad en Instagram, que dejamos unas fotos. Es decir, que es verdad que los servicios secretos pueden utilizar las nuevas tecnologías para captar la información que ellos necesitan para el cumplimiento de sus fines, pero tenemos que ser conscientes muchas veces que no es necesario que nos espíen. Nosotros libremente volcamos muchas veces sin tener en cuenta las consecuencias o qué uso se puede hacer de la información que volcamos en la red, ¿no? Que yo creo que es lo que es una cosa que nos estamos empezando a dar cuenta de la importancia que tiene todo esto. En su día todos nos llamó mucho la atención cuando se conocían esos correos electrónicos que los miembros de las embajadas estadounidenses mandaban hasta Washington y en la que de una forma, podemos decir coloquial, definían a muchos responsables, a muchos protagonistas de los países en los que ellos ejercían su labor diplomático. Esto podía haber sido un primer aviso. El segundo aviso, como decimos, nos llega con ese presunto espionaje de Washington a las instituciones de la Unión Europea. Sin embargo, la Unión Europea se ha encargado de decir que, lo dejan en prevengan y que no llevan, pese a condenarlo enérgicamente, no llevan idea de romper ese tratado comercial que existe con Estados Unidos. Finalmente, señor Fajul, se impone de nuevo materia económica y esto hace entrever que yo creo que todos tienen claro, todos los países, o al menos todos los dirigentes y gobernantes de muchos países, que este tipo de hechos se llevan a cabo. Otra cosa es que los conozcamos o no. A ver, daros cuenta, mirar, los servicios secretos existen, yo creo que desde que existen ejércitos, gobiernos de soberanía, ¿no? Y tienen que hacer su trabajo. ¿Qué es lo que pasa? En concreto, y al hilo de lo que comentabas de los acuerdos de comercio que tenía la Unión Europea con Estados Unidos, que se mantienen, hay otros dos acuerdos que tienen que ver con el flujo de datos entre Estados Unidos y la Unión Europea, que se ha anunciado que se van a revisar, que son, a lo mejor os suenan, que son los datos de los pasajeros, esos datos de tráfico aéreo que la Unión Europea compartía con Estados Unidos, y una serie de datos necesarios para investigar la financiación de grupos terroristas. Bueno, pues estos dos acuerdos de flujo de datos entre Unión Europea y Estados Unidos, no sé si se van a revisar o van a suspenderse, pero se está hablando de esto ahora. O sea que directamente estos casos de espionaje sí que pueden tener una influencia real sobre las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Por otra parte, no sé si lo sabéis, pero está en trámites de aprobación un nuevo reglamento de protección de datos
y verdaderamente estamos asistiendo a un juego de grupos de presión tremendos, fundamentalmente las empresas de Google, Facebook, que tienen un interés muy evidente en tener la mayor información sobre nosotros, nuestros hábitos comerciales, para hacer un negocio, que es vendernos publicidad. Y por otra parte, un derecho de la Unión Europea que pretende ser más garantista y que podría perjudicar o poner trabas a las líneas de negocio de estas empresas. Entonces, ahora mismo estamos asistiendo a... Es muy interesante la situación ahora mismo. Es decir, por un lado, la intención de la Unión Europea de proteger más los derechos y los ciudadanos, y por otro lado un interés que tienen las empresas en general de hacer más dinero y buscar nuevas formas de negocio. Pero claro, ¿dónde estaría el límite? Yo creo que el límite está en la normativa. Uno de los pilares esenciales de la normativa, además en España es una ley orgánica que viene determinada su contenido por una directiva europea, es el consentimiento. Es decir, nosotros somos los dueños de nuestra información y podemos decidir qué queremos hacer con ella. Tenemos derechos a ser informados de para qué van a ser utilizados esos datos, si se van a acceder o no a alguien, y tenemos ciertos derechos sobre ellos. Podemos acceder, rectificar, cancelarlos. Hay una serie de derechos que tenemos sobre nuestros datos. En el momento en que esos derechos desaparecen, en el que yo pierdo el control sobre mi información, están conculcando mi derecho fundamental a la protección de datos. Daros cuenta de que este esquema aplicado a la actividad de los servicios secretos, pues os podéis imaginar, esto salta todo por los aires. Ahora bien, la normativa prevé que en caso de investigación de delitos o incluso toda la actividad del Centro Nacional de Inteligencia, por ejemplo, requiere la intervención de un magistrado del Tribunal Supremo que autoriza o no la interceptación de comunicaciones o acceso a domicilio, ¿vale? Con unos plazos muy concretos, muy rápidos, para garantizar la efectividad de los servicios secretos, pero vamos, que hay un control judicial. Precisamente esto es en España. De eso le quería hablar a continuación. A mí lo que me llamaba la atención es que la Dirección General de Seguridad Exterior francesa, según denuncia en ese reportaje el periódico Le Monde, recopila sistemáticamente las señales electromagnéticas emitidas por los ordenadores y los teléfonos en Francia. Eso sucede en Francia. Si eso pasa en España, como usted nos indicaba, tiene que hacerse con orden judicial. A ver, es que si te fijas, el supuesto es diferente. Una cosa es que el director del Centro Nacional de Inteligencia, motivadamente, es decir, tiene que hacer una petición a este magistrado que hablamos, que explica a quién si puede, con qué finalidad y durante qué plazo de tiempo se realiza una intervención. Es decir, se concreta, daros cuenta que se tienen que dar unos argumentos, que tiene que haber una resolución motivada que justifique esa intervención en las comunicaciones. Pero esto, claro, aplicado en un esquema de interceptación global, es decir, todo esto tiene que ver con formas de espionaje que vienen relacionadas, no sé si os suena una nueva ciencia que la llaman Big Data, de computación global. Es decir, lo que se trata es de captar un volumen de información ingente de datos, y se utilizan programas informáticos que ante la aparición de determinados parámetros criban esa información y se sigue avanzando. En Francia en concreto lo que se conservaba de los mensajes era el emisor-receptor, el asunto del mensaje y no sé si era duración llamada, pero no entraban directamente en lo que es el contenido del mensaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante determinados asuntos, ante determinadas relaciones entre personas, ellos podían ir más allá e investigar, ¿de acuerdo? Pero esta monitorización constante no entraría dentro de lo que es en nuestro ordenamiento jurídico, no lo permitiría. Yo entiendo que no sería legal. En España se dan casos parecidos. Se me ocurre, usted que trabaja en privacidad de datos, es un experto. ¿Qué tipo de casos le llegan? Bueno, nosotros trabajamos sobre todo con los derechos de los particulares. Es decir, como os comentaba, nosotros tenemos una serie de derechos sobre nuestros datos: acceder, rectificar, cancelar.
Muchas veces hay utilizaciones por parte de terceros que lesionan los derechos de los particulares, como es el derecho al honor, por ejemplo. Imaginaros que desgraciadamente ahora está sucediendo mucho, que nos meten en un listado de morosos. Y luego, sobre todo, nosotros ayudamos a las empresas a definir un valor privacidad e integrarlo en sus productos y servicios. Es decir, ayudar a las compañías a ser respetuosas con la privacidad de sus usuarios y sus clientes. Eso es lo que nosotros trabajamos. Ahora que estamos hablando de compañías, como pueden ser Google, Yahoo, Facebook, YouTube, Skype, yo no sé si estas compañías han cometido algún tipo de delito, porque Edward Snowden, que trabajaba para la CIA como analista y que luego colaboró con una de esas empresas de seguridad que proporcionaron servicios precisamente a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, no sé si hizo bien, parece ser que no, o eso es lo que denuncian desde Estados Unidos, pero tampoco sabemos las empresas qué papel tienen y hasta qué punto pueden entregar o no entregar información o filtrar esa información. Claro, es que daros cuenta que lo delicado del planteamiento, y esto es muy buena pregunta, en relación a Snowden, está clarísimo. Muchos pensaremos que es un héroe, otros pensarán que es un villano que ha puesto en peligro los intereses de seguridad de Estados Unidos y que, por tanto, además a este tipo de delitos las leyes son durísimas, ¿eh? Fijaros el caso de Soldado Manning. Estamos hablando de cadena perpetua, incluso se habló de pena de muerte. Bueno, y en relación a la actividad de las empresas, pues ¿hasta qué punto? Es decir, si una empresa española tiene un requerimiento del Centro Nacional de Inteligencia que está actuando de acuerdo con su ley orgánica de actuación y cumple la normativa y hay un requerimiento a esa empresa para que entregue la información, yo entiendo que la empresa debería entregar la información. Ahora, yo no sé en Estados Unidos exactamente cómo está la normativa en este ámbito en concreto y si cada una de las situaciones relacionadas con la actividad de Prisma tienen cobertura legal. Es un tema complejísimo. Ahora bien, como os decía antes, un sistema de monitorización global como es Prisma, yo creo que de acuerdo con la normativa española no sería legal. Se me está ocurriendo que se cumple más que nunca aquella gran frase de somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios, ¿verdad? Completamente. Seguramente hayáis oído hablar hace muy poquito que hubo una resolución en realidad es la opinión del abogado general en relación con el llamado derecho al olvido. No sé si la semana pasada se habló mucho de este tema. Bueno, vosotros pensar estamos ante una tecnología que permite un almacenamiento de información ingente y no solo eso, que permite su recuperación y almacenamiento instantáneamente. De tal manera que vamos dejando un rastro de toda nuestra actividad, diaria o no, de las cosas que hicimos, de las cosas que dejamos de hacer. Y es lo que tú decías. Es decir, nos encontramos ante nuevos retos, nuevas formas de vulneración en derecho a la intimidad, pero no solo el derecho a la intimidad, tenemos también el derecho al honor. Y ahora mismo, en realidad no es nada nuevo para el derecho. Es decir, nuevos supuestos de hecho, nuevas formas de relacionarnos los unos con los otros, pues necesitamos una regulación diferente y nueva. Entonces habrá novedades, o usted prevé que puede haber novedades en este caso y que a no tardar podemos encontrarnos alguna noticia de este tipo, puede saltar alguna noticia de este tipo aquí en España. Pues esperemos que no. Lo que sí que sé es que estamos trabajando muchísimo en definir nuevas formas de proteger a las personas, de defender nuestros derechos y que la gente sea muy consciente de que cuando pones algo en Internet, ya sea Facebook, ya sea Twitter, es difícil mantener un control sobre esa información. Y muchas veces publicamos en abierto. Muchísimas veces ignoramos las preferencias de privacidad, pasamos por encima de estas cosas. Entonces la idea es que seamos un poco más conscientes de la información que volcamos en Internet. Esa es la idea. Y con ese consejo queremos quedarnos. Diego Fajul, abogado experto en privacidad de datos de Círculo Legal. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo.